Bien, en esta clase sobre razas y biotipos, lo primero que tenemos que hacer son dos observaciones al respecto de esta clase. La primera es que todas las razas, así como en el caso de otras especies o técnicas, por ejemplo, en el caso de los bovinos, un Aberdeen Angus es un bovino de carne, un Holando es un bovino de leche, las razas equinas también están directamente relacionadas con un deporte. Es decir, que cada raza es utilizada para un deporte específico. Quizás hay excepciones, como el caso del sangre pura de carrera, que es el animal deportivo por excelencia, y algunas otras razas que pueden ser utilizadas para distintas actividades, pero sin embargo siempre tienen su utilización principal. La otra observación que tenemos que realizar es que la descripción de las razas que vamos a hacer está basada en la clasificación de Varón. Esta clasificación que ustedes ya vieron en la clase de conformación. Algunas definiciones para tener en cuenta el tema de razas es, primero, la de raza en sí mismo, o sea, que es un conjunto de individuos que presentan un fenotipo y un genotipo semejantes, pero lo fundamental es que son capaces de transmitirlos a su descendencia, porque esto los va a diferir de lo que es un biotipo. ¿Qué es el estándar racial? En realidad el estándar racial serían los límites en que se encuentran los animales que puedan ser incluidos dentro de una raza. Este estándar racial está directamente relacionado con la actividad comercial, ya que los que determinan el estándar racial son los productores de cada raza y que ese estándar racial puede cambiar a lo largo del tiempo en función del mercado, es decir, de hacia dónde van dirigidos distintos tipos de animales. Ese es un ejemplo que se observa bastante bien en el caso del caballo criollo, donde, dado que a pesar de que ser un animal por excelencia de trabajo, en los últimos años ha entrado a utilizarse en actividades deportivas de tipo rurales, como pruebas de rienda, donde su fenotipo ha cambiado ligeramente sin superar los límites de la raza. Es decir, que su estándar racial se ha ido modificando. Pero nosotros, cuando hablamos de un animal que no pertenece a una raza determinada, no nos referimos a él como un mestizo, porque sabemos que mestizo es la filial 1 de un cruzamiento, sino que hablamos de biotipos. Biotipos son los animales que presentan, como figura en la diapositiva, un fenotipo semejante entre sí, con un genotipo que puede o no ser semejante, pero que están todos adaptados para cumplir una función determinada y por lo tanto su conformación está directamente relacionada con su utilización. Cuando veamos la clase de sanidad vamos a ver que en la identificación de los animales en su ruta sanitaria hay un apartado que habla de raza o biotipo, es decir, si nosotros no podemos identificar o no conocemos la raza, podemos ubicarlo como un biotipo. Bueno, los primeros caballos salvajes modernos que existieron fueron los tarpanes en la Europa central y los caballos de Przewalski en el Asia central. Estas dos especies, una de ellas el tarpán extinto, dieron origen a las dos castas o grupos más importantes de caballos, es decir, las castas orientales que dieron origen a todas las razas asiáticas y africanas, y las castas occidentales que dieron origen a todos los animales, a todos los equinos del continente europeo. Esto dio origen a los primeros biotipos, en el caso de los caballos europeos descendientes de los tarpanes, por una cuestión de clima, suelo, alimentación, dieron origen a estos grandes animales, como el caballo de Flandes, que está representado por los caballos de la Edad Media, los caballos utilizados para la guerra, o inclusive como alimento. Y por otro lado, las castas orientales descendientes de los Przewalski dieron origen a las razas de silla, en este caso, como habíamos dicho anteriormente, orientales, africanas o asiáticas. A medida que el hombre empieza a intervenir en la selección y mejoramiento de las distintas razas, empiezan a aparecer biotipos intermedios o modernos. Fíjense que estamos hablando del siglo XVIII al siglo XX. Y ya empiezan a dividirse en función también
de su utilización. Entonces tenemos animales de tiro pesado. ¿Y a qué nos referimos con tiro pesado? Aquellos animales que se utilizaban para el transporte de mercaderías, es decir, los grandes carruajes o carros utilizados para el transporte de alimentos, etc. Y ya tenemos una división entre lo que son los insulares, es decir, los provenientes, los originarios de Inglaterra, y los continentales europeos. Como ejemplo podemos mencionar, que veremos más adelante en las imágenes, al Shire dentro de los insulares y al Percherón dentro de los continentales. También empiezan a aparecer los tirolivianos. ¿Qué es un tiro liviano? Aquel dedicado ya directamente al transporte de personas, es decir, al tiro de carruajes. Y vamos a tener los insulares, nuevamente, con un representante que podría ser el Hackney o Norfolk Trotter, y dentro de los continentales el trotador Orloff. Ya comienzan a aparecer en esta época las razas americanas, y algunas de ellas, como los tirosilla, es decir, que pueden ser de doble propósito, tanto ser montados como ser atados a un carruaje. En el caso de América, los Morgan no existen en la Argentina, o los anglos en Europa continental, y aparecen aquí las razas denominadas carroceros alemanes, o que están ubicadas en la zona de Europa central, Alemania o antiguamente Prusia, Hungría, etc. Dentro de las razas de silla, ya directamente aquellos animales que solamente se utilizan para ser montados, tenemos las razas, los biotipos orientales, cuyo representante puede ser el árabe, y los biotipos europeos pesados. Aquí ya en el siglo XVIII, a partir de 1700, aparece en Inglaterra el caballo de carrera, el sangre pura de carrera, llamado también Thoroughbred en inglés, y que es el ejemplo clásico de la utilización o de la selección y mejoramiento de las razas por parte del hombre. Actualmente nosotros utilizamos una clasificación directamente relacionada con el deporte o la actividad que realiza cada raza. Entonces los podemos dividir en caballos deportivos, caballos de trabajo y biotipos productores de carne. Dentro de los biotipos deportivos tenemos los biotipos de carrera. Aquí hablamos de subtipos cuando nos referimos fundamentalmente a la distancia, y entonces tenemos carreras ultracortas, 400 metros, carreras cortas de 1000 metros, carreras intermedias de 1200, 1600 o carreras más largas de 2000 para arriba. En este caso vamos a tener dos razas que son características de este tipo de actividad, que es el caso de las carreras ultracortas, el cuarto de milla, que va a estar dedicado fundamentalmente a las cuadreras. Llamamos cuadreras a aquellas carreras que, digamos, en su forma más elemental, solamente no tienen ni control antidoping ni tienen control de la apuesta, y que se corrían en los distintos pueblos, precisamente en una calle de tierra. Esto a medida que va mejorando la logística de esta carrera y donde intervienen mayores controles, puede ir hasta terminar en un hipódromo, siempre trabajando con este tipo de razas, cuarto de milla, y en carreras cortas. Es característico del interior del país, no se da en la ciudad de Buenos Aires o las ciudades grandes del interior donde los hipódromos se dedican específicamente al turf, o sea, al sangre pura de carrera. Desde el punto de vista del caballo de carrera, del sangre pura de carrera, si bien no es determinante el biotipo, es decir, la conformación para correr una carrera corta o una carrera media o larga distancia, en general los caballos sangre pura de carrera que corren carreras cortas, estamos hablando de animales más compactos, de menor alzada, más mesomorfos, mientras que cuando hablamos de caballos de la larga, estamos hablando de caballos más dolicomorfos, de mayor alzada, de menores masas musculares. Pero vuelvo a aclarar que esto no es determinante que un sangre pura de carrera pueda correr una distancia o la otra. Después tenemos el biotipo de trote, representado por el American Trotter o Standardbred,
y antiguamente teníamos en la Argentina también un representante de la raza Orloff, que ya quedan muy pocos o casi ninguno. Luego tenemos los biotipos de deportes hípicos. Los deportes hípicos son aquellos que están, o los deportes ecuestres son aquellos que están bajo el control de la Federación Ecuestre Argentina, y son el salto, la prueba completa o prueba de los 3 días, el dressage o adiestramiento, el volteo, el endurance y las pruebas de rienda. Los 3 primeros, salto, prueba completa, dressage, son utilizados en general biotipos relacionados con las razas silla argentino o razas alemanas, vamos a ver más adelante, mientras que en el endurance el caballo característico, la raza característica para su utilización es el árabe, o algún sangre pura de carrera o cruzamiento de sangre pura de carrera, mientras que las pruebas de rienda, las que maneja la Federación Ecuestre Argentina, estamos hablando generalmente de caballos cuarto de milla. Después tenemos los biotipos de polo y pato, muy similares entre sí, los biotipos de resistencia, de endurance, vuelvo a repetir lo que hablé sobre el árabe, y el biotipo de paseo, donde lo que se busca básicamente es un caballo cuya conformación sea lo más correcta posible, porque esa conformación correcta nos va a dar andares correctos y agradables para el jinete. Finalmente tenemos los caballos de trabajo. Las razas de trabajo en la República Argentina básicamente son, o biotipos, los más importantes son el caballo criollo y el cuarto de milla. Esas 2 razas son los representantes de los biotipos de trabajo característicos de la Argentina. Y por supuesto el caballo mestizo o biotipo común de trabajo. Finalmente, si bien, como habíamos hablado en la clase de industria hípica, no existe una producción de carne como tal en la República Argentina, el biotipo característico sería un cruzamiento de percherón postier. Bien, empecemos con la primera raza de las más importantes que existen en el mundo. La raza árabe es una de las razas más antiguas del mundo, tiene más de 5.000 años. Aquí pueden observar grabados babilónicos donde se ven caballos atados a carros de guerra, y si ustedes observan con detenimiento, se observan las características clásicas, típicas desde el punto de vista morfológico de la raza árabe, como puede ser, por ejemplo, el perfil cóncavo, la grupa horizontal, el cuello en forma de cisne. Esta raza es obviamente originaria de la península arábiga, y esa selección a partir de un clima y una alimentación característica dio un caballo apto para recorrer largas distancias a unas velocidades no demasiado altas, pero con una gran resistencia. Empecemos a describirlo según Varón. Es un caballo eumétrico, o sea, no supera los 500 kilos de ninguna manera. Es un caballo mesomorfo, es decir, entra perfectamente bien en un cuadrado, y eso se debe a que presenta una vértebra lumbar menos. Los caballos tienen 6, esta raza tiene, las otras razas tienen 6 vértebras lumbares, esta raza tiene 5, lo que lo hace entrar perfectamente en un cuadrado y lo hace el ideal del caballo de silla. Desde el punto de vista de su perfil, tiene un perfil cóncavo característico de la raza. Desde el punto de vista de su alzada, no supera el 1,50 m, como máximo. Y los pelajes que predominan, ustedes se imaginarán que, como es un caballo originario del desierto, el pelaje que predomina es el tordillo, ya que es aquel pelaje claro que refleja la luz solar e impide, por lo tanto, o disminuye, por lo tanto, la absorción de la radiación solar y la acumulación de calor durante las marchas. Los otros pelajes que predominan son los alazanes, los zainos colorados, los oscuros, y no presentan de ninguna manera ni bayos, ni gateados, ni overos, ni tobianos. Empecemos a describirlo
Por la cabeza. Presenta una cabeza liviana, pequeña, con un perfil, como ya habíamos hablado, cóncavo. Tiene una cabeza de forma piramidal, donde predomina fundamentalmente la cara sobre la frente, ojos grandes, separados, sumamente expresivos, con orejas pequeñas, con la punta curvada hacia adentro. Tiene hollares grandes que se dilatan fácilmente. Y siguiendo con el cuello, presenta un cuello con un borde superior convexo-cóncavo, cóncavo-convexo en el inferior, lo que representa el típico cuello de cisne de la raza árabe, con una base ancha insertada perfectamente bien en la paleta, con una paleta sumamente inclinada, lo que le da una amplia brazada, una cruz mediana, con un dorso-lomo corto, de ahí su mesomorfismo, y luego una grupa clásicamente horizontal, lo que lleva a que tenga una encoladura alta, que realiza por lo tanto un movimiento en trompa, o sea, con la cola erguida, cuando el caballo trota o galopa. Tiene miembros secos y netos, largos y con cuartillas medianas, cascos chicos y redondos, y presenta, como pueden observar, un cuerpo liviano con masas musculares de poco volumen, más bien alargadas, lo que representa desde el punto de vista histológico una cantidad de fibras de tipo 1. Si ustedes piensan que una fibra de tipo 1 es aeróbica y por lo tanto al corte transversal tiene que ser de poco diámetro, ya que el oxígeno debe llegar hasta toda la fibra, estas fibras musculares de estas alargadas se van uniendo para lograr estos músculos largos y finos que determinan el fenotipo o la conformación de la raza árabe. A continuación vamos a ver una serie de definiciones sobre lo que es el estándar racial de la raza y iremos chequeando algunos de los puntos que ya he descrito en la primera diapositiva. Vemos que en la cabeza no hemos omitido casi ninguno de los puntos importantes: el cuello, la alzada, la cola, y la actividad principal de este caballo es el endurance. Vamos a ver después en la clase de deportes un poco más sobre el desarrollo de este deporte. El árabe durante muchísimos años fue la raza mejoradora por excelencia. Es decir, ¿a qué llamamos una raza mejoradora? Cuando era necesario alivianar o brindar alguna aptitud deportiva a alguna raza un poco más pesada, se efectuaban cruzamientos con el árabe, hasta que en el siglo XVIII surge el sangre pura de carrera. Ahora bien, el sangre pura de carrera surge a partir de dos razas que son el árabe por un lado y el berberisco por el otro. El árabe, como hemos dicho, es una raza de la península arábica. El berberisco es una raza africana que tiene algunas diferencias con respecto al árabe en cuanto a que es más dolicomorfo, con una cabeza más aplanada y larga, con una grupa más oblicua, y que tiene un poco, no solamente tiene la resistencia del árabe, sino que además tiene un poco más de velocidad que el mismo. El sangre pura de carrera es una raza que ha sido seleccionada durante toda su existencia por la velocidad, o sea, por ganar carreras y por ningún otro tipo de parámetro de selección. Por lo tanto, tener su pedigree actualizado permite que uno pueda llegar o pueda determinar a partir de cualquier sangre pura de carrera de actualidad, seguir su pedigree hasta los orígenes de la raza. Y los orígenes de la raza están dados por tres padrillos que ingresaron a Inglaterra de distintas maneras, que fueron Darley Arabian, Godolphin Bear y Bailey Turk. Estos tres padrillos dieron origen a la raza en su cruzamiento con las yeguas
reales, o sea, las yeguas que pertenecían a los reyes de Inglaterra, que eran todas animales de carrera, y a partir de un proceso de elección, como ya les dije, a partir de carreras ganadas, eliminándose aquellos animales que no las ganaban y solamente seleccionando como reproductores los ganadores, dio origen a una raza que tiene como su principal característica la velocidad. Es decir, estamos hablando de animales que pueden correr a más de 60 km por hora. Como es una raza que ha sido seleccionada solamente por este parámetro de velocidad, no vamos a encontrar en ningún lugar un estándar racial, ya que en realidad no lo necesita porque nunca ha sido seleccionada por conformación. Sin embargo, dado este proceso de formación de la raza con una alta consanguinidad, el fenotipo de sangre pura de carrera prácticamente es inconfundible. Vamos a intentar describirlo a partir de las imágenes que tenemos. Desde el punto de vista de la clasificación de varón, es un animal eumétrico, aunque en algunos casos padrillos o animales en entrenamiento pueden llegar a pesar más de 500 kilos. Pero no mucho más de eso. En el caso de su perfil, es un perfil recto. En algunos casos puede haber algunos caballos con perfil cóncavo todavía heredados de sus antecesores árabes. Desde el punto de vista de las proporciones, es un caballo que puede ser entre mesomorfo a dolicomorfo. Desde el punto de vista de la descripción de su cabeza, estamos hablando de cabezas, en este caso, más achatadas y más largas que las del árabe. Este último tiene una cabeza más piramidal. En el caso del sangre pura de carrera es una cabeza más alargada, con mucho más cara que frente, con un cuello que tiene borde superior e inferior rectos, con una base ancha, insertados también en una paleta bien oblicua, lo que permite una brazada más larga, con una cruz media, dorso-lomo que puede ser entre corto y largo, según estamos hablando de mesomorfos o dolicomorfos, con una grupa inclinada. En este caso, una grupa inclinada nos va a dar dos características necesarias en el caso de las carreras, que es tanto la fuerza como la velocidad. Ustedes saben que fuerza y velocidad nos va a dar potencia. Con encoladuras medias, son animales de miembros muy largos, es decir, que tienen mucha luz, con un vientre en general agalgado, con miembros de huesos largos, o sea, ustedes observarán que las cañas son largas, las cuartillas son largas, los cascos son chicos. En general se habla de cascos que pueden ser bajos de talones, aunque esto quizás tiene que ver con el hecho de que como cambian permanentemente de herraduras tanto para correr como para entrenar, el hecho del desvasado permanente puede llevar a traer este problema de talones bajos. Desde el punto de vista de la alzada, estamos hablando de una alzada que está entre 1,62 y 1,65. En algunos casos tenemos animales que pueden llegar a 1,70 m y son los denominados hunter, que en general se utilizan no solamente en este caso para el tour, sino que también muchas veces se utilizan para cruzamientos con razas pesadas para obtener caballos de tipo deportivos utilizados en deportes ecuestres. Los tres pelajes que se aceptan solamente son el alazán, el tordillo y los zainos, o sea, zaino colorado, zaino oscuro o zaino propiamente dicho. Ningún otro pelaje se acepta en el sangre pura de carrera. Bueno, si volvemos hacia atrás, es decir, si cruzamos el sangre pura de carrera con el árabe, vamos a obtener el anglo-árabe. Ustedes observarán que es un caballo que tiene unas características de conformación intermedias entre ambos. En la Argentina están bajo registro de la Asociación de Criadores de Caballos Árabes y se utilizan fundamentalmente para deportes ecuestres y en algunos casos inclusive pero muy pocos en el caso de endurance. Bien, pasamos ahora a una raza que es originaria. Su origen son los Estados Unidos y es un caballo que ha sido seleccionado
a lo largo de los años a partir de su utilización tanto en el trabajo rural como en las carreras. En este caso, como podemos observar por sus grandes masas musculares, es decir, con unas fibras de tipo 2A, 2B, o sea, netamente anaeróbicas, es un caballo que se utiliza para las carreras ultracortas. Desde el punto de vista de su conformación, podrán nuevamente características, son sus grandes masas musculares. Observen lo que es la nalga, la grupa, la paleta. Y si ustedes googlean una imagen del cuarto de milla, generalmente va a aparecer esta imagen donde que es según los Estados Unidos el caballo ideal, y según Barón, vamos a describirlo, es un caballo mesomorfo, eumétrico, de perfil recto, con una alzada que no supera el 1,55 m. Predominan varios pelajes, pero no se aceptan ni tobianos, ni overos, ni aquellas particularidades, es decir, calzaduras que superen carpo-tarso o, en el caso de la cara y frente, que superen el canto lateral de los ojos. Desde el punto de vista de la conformación de la cabeza, es una cabeza más bien corta, donde nuevamente se destacan los maceteros, con un perfil recto, una paleta inclinada, una cruz mediana y fundamentalmente estas grandes masas musculares que lo caracterizan. Desde el punto de vista de su utilización tenemos dos tipos de cuarto de milla que pueden ser diferenciados no por su conformación, sino por su genética, es decir, por sus antecedentes genealógicos, por su pedigree, como variedades de trabajo y variedades de carrera. Es poca la diferencia entre ellos, quizás las variedades de trabajo tengan un poco más de masa muscular, mucho más volumen corporal que las razas de carrera, pero es muy difícil diferenciarlos, tenemos que hacerlo a partir del conocimiento de los pedigrees. La variedad de trabajo es utilizada, por supuesto, en trabajos rurales y es lo que se denomina, o lo que en Estados Unidos le dicen que el caballo tiene el cow sense, o sea, el sentido de la vaca, porque es capaz de apartar un novillo con un jinete que no lo maneja, sino que el caballo actúa por su cuenta. Habíamos dicho ya que desde el punto de vista de de utilización deportiva es fundamentalmente para carreras ultracortas, es decir, para cuadreras. La raza polo argentino es una raza que surgió en la Argentina en los últimos años, pero originalmente lo que denominamos el polo pony o el caballo de polo era un cruzamiento entre caballos sangre pura de carrera y yeguas jugadoras de polo, y en general se utilizaba un sangre pura de carrera que hubiera corrido en San Isidro, es decir, en el pasto, y que hubiera corrido distancias intermedias, ya que un partido de polo se divide en chacras de 7 minutos, o sea, en periodos de 7 minutos, lo que implica que estos caballos tienen que tener tanto velocidad como resistencia. Sin embargo, en los últimos años, hablamos de los últimos 20 años, 30 años, la forma de jugar al polo fue variando, requiriéndose animales cada vez con mayor velocidad, lo que llevó a empezar a seleccionar aquellos sangre pura de carrera que hubieran dado este tipo de caballos jugadores, y a partir de un momento determinado se empezó a hablar de la raza polo argentino, cosa que si bien uno lo acepta como tal, como raza, es todavía poco el tiempo como para que se estabilice como tal, por lo tanto es más un biotipo que una raza. Sin embargo, está escrito como tal. Para diferenciarlo, como habíamos hablado, que están a partir de selecciones de sangre pura de carrera, la conformación es muy similar, como pueden observar, quizás sea un caballo un poco más dolicomorfo,
con un cuello más tendido, es decir, más tirando a la horizontal, con un ángulo de cabeza y cuello más abierto. Y la forma más sencilla de diferenciar un sangre pura de carrera de un caballo de polo o de polo argentino es porque en el caso del polo argentino son marcados del lado izquierdo, en el muslo del lado izquierdo, con una marca fuego que tiene la forma de una cabeza de caballo. Acá observan otro animal de las mismas características. Pasamos ahora al silla argentino. Originalmente el silla argentino fue, a principios del siglo XX, fue una raza que se intentó formar a partir de la utilización de un caballo tanto para el deporte como para la guerra. Para eso se formó la Asociación Argentina de Fomento Equino, que tenía ese objetivo. Piensen que hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial se utilizó el caballo como dentro de la guerra, el famoso caballo de guerra. Los primeros intentos que se realizaron en la Argentina fue el cruzamiento de sangre pura de carrera con caballos criollos, y tenían que tener una conformación que le permitiera tanto la práctica de deportes ecuestres como la de llevar un caballo, un soldado con todo su equipamiento a la guerra. Posteriormente se incorporaron los anglo normando, que cruzados con el sangre pura de carrera u otras razas dieron origen al anglo argentino, una raza que prácticamente desapareció a partir de la década del 80, cuando se decide formar la raza silla argentino. Esta raza se forma a partir de la utilización de padrillos de registro, que aquí llamamos padrillo de registro, que es el que está bajo el control de alguna asociación, de tipo deportivo, es decir, que se incluyeron anglos, se incluyeron sangre pura de carrera, árabes, se incluyeron razas alemanas traídas especialmente por el ejército argentino, y se cruzaron con yeguas base. ¿A qué se llama una yegua base? Aquella yegua que, si bien no tiene una raza determinada, o sea, no tiene un pedigree determinado, por su biotipo es el que es necesario para un caballo de silla de tipo deportivo. Esto llevó como consecuencia a que esta heterogeneidad de los padrillos llevó como consecuencia que en la actualidad vamos a observar que padrillos y yeguas en menor medida tienen una homogeneidad en su conformación, pero los castrados no son tan homogéneos entre sí, precisamente por este origen. Esto también tiene que ver con que para que un caballo, un potrillo, sea inscrito como silla argentino, tiene que previamente haber pasado antes del destete por una inspección de los inspectores de la Asociación Argentina de Fomento Equino, en cuyo caso, si es aceptado como para ser incluido dentro de la raza, va a ser marcado también en el muslo izquierdo con una silla de montar. No sé si se alcanza a observar en la imagen esa marca, en este caso en este padrillo. Desde el punto de vista de su conformación, es un animal eumétrico a hipermétrico. Hay caballos que pueden llegar a pesar más de 600 kilos, de perfiles rectos y cuellos de borde superior convexo y borde inferior recto, de tipo mesomorfos a dolicomorfos. Son animales de una alzada, como ya dije, que puede llegar hasta 1,70 m. Predominan los mismos pelajes que en el sangre pura de carrera, aunque hay algunos animales que puedan tener un pelaje diferente a lo que es el tordillo, zaino y alazán. Y habíamos hablado de la conformación, y como podrán observar, son animales que tienen mucha masa corporal, mucha masa ósea, donde en este caso la grupa es oblicua,
donde vemos cuartillas que son un poco más cortas. Imaginen que estos caballos dedicados a los deportes ecuestres, en un momento como en el salto, cuando se reciben del salto, tienen que soportar sobre esas cuartillas esos 600 kilos de peso, sumado a cascos grandes, redondos, que también tienen esa función de sostén de estas masas musculares. Desde el punto de vista de la clasificación, y esto solo vale para la sociedad rural, se los clasifica para las competencias que se realizan en la sociedad rural, competencias, digamos, de exposiciones, se los clasifica en tipo salto, adiestramiento según la alzada, y si no, también se los puede clasificar como tipo hipolo, pero también según la alzada, pero en general esto tiene que ver solamente con las competencias en la sociedad rural. En general estos caballos no se utilizan para polo, se utilizan solamente para deportes ecuestres. Como ya hemos dicho, los deportes ecuestres son salto, prueba completa, adiestramiento y volteo con estas razas. El silla francés es una raza que, digamos, se originó de la misma manera en Francia, como se originó el silla argentino en la Argentina, y solamente lo mencionamos porque puede ser que haya algún padrillo todavía en la Argentina de origen silla francés, que son los que ha dado origen a la raza silla argentina. El andaluz o pura sangre español, lo mencionamos porque es el caballo que dio origen a la raza criolla al ser traído por los conquistadores. Esta raza en la República Argentina no existe, pueden existir algunos ejemplares, pero no como un sistema de producción. Y les decía que estos animales, cuando llegaron los conquistadores de España, y fundaron Pedro de Mendoza la ciudad de Buenos Aires, en ese momento una pequeña villa. Luego, al ser despoblada, estos animales que vinieron desde España fueron desarrollándose en un medio totalmente apto para su reproducción, y por la selección natural fueron desarrollando las características del caballo criollo, que si bien recién a principios del siglo XX fue tomado por distintos productores agropecuarios con la idea de formar esta raza, y por lo tanto se comenzó a hacer una selección a partir de los caballos que fueron encontrados en distintas partes del país para obtener la raza criolla. Pero volviendo al pura sangre español o andaluz, su origen es el caballo ibérico, que tiene siglos y siglos de antigüedad. Fueron las primeras caballerías griegas y romanas las que utilizaban estos caballos. Como pueden observar desde el punto de vista de la conformación, es un caballo que es mesomorfo, eumétrico, de perfil recto, con un cuello de borde superior convexo, la cruz poco marcada, grupa redondeada, características que fueron heredadas por nuestro caballo criollo. La utilización de este caballo en España es fundamentalmente para deportes ecuestres, o en el caso de las corridas de toros para el rejoneo, que es cuando ingresa un jinete con estos caballos y realiza una serie de actividades con el toro. Vamos a ver ahora las razas denominadas carroceros alemanes o de tiro silla o razas alemanas, que dentro de sus características tienen la de ser sumamente similares entre sí, ya que sus orígenes son similares. Son animales que sus orígenes han sido yeguas pesadas, que han sido alivianadas para ser utilizadas como animales de deporte por la raza árabe en la primera instancia, y luego por el sangre pura de carrera. Y
Su origen son las distintas ciudades de lo que es Alemania o Prusia o Hungría, y por eso sus nombres corresponden a esas ciudades, es decir, hannoveriano a Hannover, Trakehner a la zona de Hungría, Holstein también, el oldenburgués que aquí nos figura como imagen. Como van a observar, sus características son similares, son animales de tipo eumétricos a hipermétricos, en general mesomorfos, a algunos casos dolicomorfos, de gran alzada, de gran masa muscular, de huesos grandes, en algunos casos también cortos y de cuartillas cortas, y fueron los que en la Argentina fueron utilizados para dar origen a la raza silla argentina. Los deportes, como ya les dije, para estas razas son el salto, el adiestramiento. Aquí vemos algunas imágenes de distintas actividades de adiestramiento, como puede ser el pasaje en el cuadro superior izquierdo, la pirueta en el cuadro inferior izquierdo o la espalda adentro en los otros dos cuadros. Acá también vemos distintos tipos de trote que se realizan en esta actividad deportiva. Como pueden, no sé si pueden llegar a observar en las dos primeras imágenes el cambio de mano que se realiza en esta actividad, en este deporte del adiestramiento. Aquí tenemos un pasaje y un piafe. Figuras de alta escuela que solamente se logran estos binomios a partir de muchísimos años de trabajo, y generalmente estamos hablando de caballos olímpicos. Bien, pasamos al American Trotter o Standardbred. Este caballo fue originario de los Estados Unidos a partir de un padrillo sangre pura de carrera inglés llamado Messenger, que fue cruzado con yeguas de tiro liviano, frisones, como podemos observar después, vamos a ver de qué se trata esta raza, animales de Mustang, es decir, los criollos de Estados Unidos, y sobre todo del Norfolk Trotter o Hackney. Es un caballo similar al sangre pura de carrera, de un poco menor alzada, más bien dolicomorfo, con una cabeza alargada, con la característica que, bueno, en la imagen no se puede observar, pero son animales que son naturalmente encastillados, con grupas oblicuas, y tienen como característico en sus andares de ser ambladores o pasucos, en su mayoría. Como pueden observar en esta imagen, el pasuco o amblador es un trote que se realiza en bípedo sagital, es decir, mano y pata del mismo lado, a diferencia del trotador, que también existe, pero en mucho menor medida, donde el trote es cruzado, es decir, mano, por ejemplo, mano derecha, pata izquierda. Estos animales pueden llegar a velocidades de hasta 45 km por hora en el trote, y en la República Argentina hay hipódromos, hay hipódromo en Hurlingham y algunos hipódromos del interior, pero en general no tuvo el mismo desarrollo deportivo y económico que tuvo en otros países, como puede ser Estados Unidos, donde está en pie de igualdad con el turf, o Italia, donde supera ampliamente, o los países nórdicos, donde también supera ampliamente al turf. Como pueden observar, las carreras se realizan es un sulky, son carreras de trote, por lo tanto el conductor se llama driver en inglés, no jockey, y pueden observar en las dos imágenes los aparatos o atalajes que utilizan para evitar que rompa el trote, ya que si de trote pasa al galope son distanciados en la carrera. Más detalles los vamos a tener cuando veamos los deportes ecuestres. Le habíamos hablado recién precisamente de un antecesor del American Trotter o Standardbred, que es el Hackney o Norfolk Trotter, que es utilizado
o fue utilizado originalmente como tiro liviano, es decir, para transporte de personas atados a carruajes, y hoy se utiliza tanto sea puro o en cruzamientos para la actividad de atalajes deportivos y también para exhibiciones con carruajes antiguos en algún tipo de exposiciones. Como podemos observar, la característica fundamental de este caballo es su trote elevado, donde la flexión de mano y pata es máxima. En la Argentina hay dos aras que producen estos caballos y, como les dije, su utilización fundamental es para la actividad de atalajes deportivos, que también veremos cuando desarrollemos la clase de deportes ecuestres. Bien, empecemos entonces con con los caballos de trabajo y, por supuesto, vamos a empezar en primer medida con el caballo criollo, que es nuestra raza. Habíamos hablado ya algo de su proceso de selección, es decir, su origen a partir del pura sangre español o andaluz, con alguna influencia del caballo árabe, pero mínima, donde a partir del despoblamiento de la ciudad de Buenos Aires, los caballos que vinieron fueron abandonados y se produjo un proceso de selección natural que luego fue complementado por criadores argentinos a principios del siglo XX. Este es el caballo de trabajo por excelencia, si bien hoy en la actualidad se están empezando a utilizar desde hace unos años para competencias deportivas que consisten también en pruebas de rienda, pero que no son las mismas que están bajo el control de la federación y tienen, digamos, su origen es en trabajos rurales que son de alguna manera modificados para hacerlos de tipo deportivo, como puede ser, por ejemplo, la parte de ganado o pruebas con el lazo, etc. Desde el punto de vista de su conformación, es un caballo mesomorfo, bien mesomorfo, aunque en los últimos años se ha pasado a cierto dolicomorfismo precisamente por esta utilización como animal deportivo, con un perfil recto y un peso que no supera los 500 kilos, o sea, es un neumétrico. Vamos a tener una cabeza bien piramidal, lo que significa que frente y cara tienen aproximadamente el mismo largo y que la altura de la cabeza, es decir, la distancia que va desde la sien al ángulo de la mandíbula, es la mitad de la distancia que va desde la nuca, tupé, hasta el hocico. Eso hace que sea una cabeza bien piramidal, complementado con un ancho de las fauces que es casi igual a la altura. De hecho, la cabeza tiene su importancia porque dentro de los premios que otorga las exposiciones de caballos criollos, la cabeza recibe un premio especial. Desde el punto de vista de su cuello tenemos un borde superior recto y un borde inferior recto, aunque podemos llegar a encontrar en algunos animales de modelo, entre comillas, viejo, un borde superior convexo. Siguiendo con el borde superior, vamos a observar que tiene una cruz muy poco marcada, así, semejante al pura sangre español, con un dorso lomo corto, una grupa redondeada, con una inclinación oblicua, con una encoladura baja, que lo diferencia del árabe, porque en este caso al tener una encoladura baja, la cola en el momento del trote o del galope va dirigida hacia abajo. Vamos a ver también una paleta inclinada, un abdomen bien toneliforme, a diferencia de sangre pura de carrera que se ha galgado, y esto tiene que ver con su concepto, con el concepto de cría que tiene el caballo criollo, que debe ser aquel de asemejarse más a la naturaleza, es decir, una alimentación en base a pasturas, una reproducción natural, aunque últimamente se está permitiendo la inseminación y en algunos casos hasta la transferencia. Pero este abdomen toneliforme lo que facilita es un buen tamaño del aparato digestivo para albergar la cantidad de pasto que debe consumir diariamente un caballo, que ya hemos visto en la clase de alimentación,
que puede llegar a estar hasta 50 kilos diarios para el mantenimiento. Es un caballo que tiene tanto sea su altura, que es la distancia de la cruz a la cinchera, como su luz, que es la distancia de la cinchera al piso, iguales, lo que hace que su centro de gravedad sea bajo, cosa que es importante en el trabajo con la hacienda porque digamos, permite que aparte o que paletee, entre comillas, bien un novillo. Si tuviera el centro de gravedad alto, como el caso de Sangre Pura de Carrera, que tiene mucha luz, el novillo pegaría por debajo del centro de gravedad y lo podría voltear. Miembros cortos, por lo tanto, con huesos cortos, coartillas cortas, cascos redondeados, pequeños, no supera el 1,50 m de alzada, y los pelajes que presenta la raza son todos. De hecho, en el estándar racial figuran 99 pelajes. Los únicos pelajes que no se admiten son los tobianos. Acá de vuelta vemos algunas características generales sacadas de su estándar racial. Los perfiles, la cabeza que ya habíamos hablado en cuanto a su forma piramidal, el borde superior del cuello, la cruz poco marcada y musculosa, un tronco profundo, de eso nos olvidamos de hablar un poco, así que vamos a repetirlo. ¿Qué significa un tórax profundo? Que tiene una altura, es decir, una distancia desde la cruz a la cinchera importante, lo que hace que tenga una buena capacidad respiratoria. Hablamos ya también de las cuartillas, los cascos. Y ahora vamos a ver digamos, de distintas razas latinoamericanas que tuvieron su origen de la misma manera que el caballo criollo y que en la Argentina están representadas por el caballo de paso peruano o caballo de paso peruano argentino, donde la principal característica diferencial de estas razas es sus andares, que son también pasucos o ambladores, es decir, de bípedos sagitales laterales, y también tienen la característica de realizar una flexión de las manos importante con un arco de vuelo externo importante. Estos caballos de paso se llaman así porque precisamente por sus andares eran sumamente cómodos para viajes largos, para ser montados obviamente, son caballos de silla, para hacer viajes largos sin que el jinete se cansara, a diferencia del trotador común, donde el jinete debía realizar un trote inglés y por lo tanto era muchísimo más cansador. Paso peruano argentino. Paso fino colombiano, es similar a estos animales. Paso fino colombiano. Y ahora vamos a mencionar una raza que es relativamente nueva, porque en la República Argentina el Appaloosa no existía hasta hace 20 años atrás, porque estos animales eran considerados no una raza, sino un pelaje determinado, es decir, podían ser pintados, tobianos, overos, manchados, etc. En otros países, como Estados Unidos, el Appaloosa existía como tal, es decir, una raza que estaba formada a partir de su pelaje, y en la Argentina en un momento determinado se decidió también formar una asociación de criadores de caballos de este tipo, donde su principal característica racial precisamente es el pelaje. Y la conformación, dado que están incluidos pelajes de distintas razas o biotipos, digamos, es bastante heterogénea en cuanto a su conformación. Tanto sea en el caso de los paso peruanos como los Appaloosa, son animales que utilizan sobre todo para el trabajo, en el caso del paso peruano. También el paso peruano ha sido utilizado para endurance, pero compitiendo dentro de la misma categoría con su misma raza. Y los Appaloosa pueden ser animales de trabajo o animales de paseo. Vamos a pasar a los caballos de razas pesadas. Esta imagen simplemente es para que ustedes observen que las características de conformación
generales de los equinos son aplicables tanto para las razas livianas, como en el caso de Sangre Pura Carrera a la derecha, como una raza pesada como el Clydesdale a la izquierda. Las razas que vamos a ver son simplemente a modo de ejemplo, ya que la única raza pesada que existe en la República Argentina es el percherón, pero para que vean que todas ellas comparten características comunes, son en general animales hipermétricos, en algunos casos pueden llegar a pesar hasta 1 tonelada, entre mesomorfos a braquimorfos, de perfiles rectos a convexos, con cuellos con un borde superior convexo, de también grandes masas musculares con grupas llovidas, huesos cortos, cuartillas muy cortas, cascos que aquí no se observan con detenimiento, pero son cascos grandes, anchos, planos. Planos me refiero a que su suela, en lugar de ser cóncava, tiende a ser más plana, y todos presentan estos pelos que observan en la caña y nudos que se llaman cernejas, que tienen la función de proteger la piel de la cuartilla del sudor, el barro, el agua, etc. Acá tienen una de las razas más antiguas de las razas pesadas, que es el Shire, de origen inglés, donde observan todas las características ya mencionadas, las cernejas, la grupa llovida, el borde superior convexo, el gran tamaño de la raza. Una raza también pesada, pero que se puede utilizar y se intenta utilizar también como animal de silla, son los frisones o frisians. En la Argentina no tenemos frisones en forma de producción, pero sí tenemos algunos ejemplares, como vamos a ver más adelante. Comparte las mismas características raciales de las razas pesadas, pero dado su porte y sus andares elegantes, también se han intentado utilizarlos para algunos deportes, como el caso del dressage. Si ustedes observan y tienen un poco de memoria, verán que en muchísimas películas históricas estos caballos aparecen a veces en forma anacrónica en estas películas, montando los personajes de estas películas o series. Acá podrán ver, esta es la facultad, como se darán cuenta, y este es un frisón que ha sido traído a la Argentina. En este caso lo han traído a la facultad para realizar una extracción de semen, pero en general no hay un sistema de producción de estos caballos. Aquí sí tenemos el percherón, que existe en la República Argentina, originalmente son franceses, y tenemos básicamente dos tipos de percherones, el percherón grande y el percherón chico o postier, que difieren solamente en su peso y alzada. Estos caballos tienen la característica de predominar el pelaje tordillo rodado, como pueden observar en la foto, y si bien originalmente estos caballos eran caballos de tiro pesado para actividades de labranza, hoy su utilización fundamental es para el mestizaje, la hibridación para obtener mulas y para el mestizaje en algunos casos de la obtención de caballos para producción de carne en otros países, y también en la República Argentina se los puede utilizar para cruzar con yeguas más livianas para obtener caballos de trabajo de muy buena calidad. El percherón postier es un percherón que ha sido alivianado por el ingreso de sangre árabe, de ahí el predominio del pelaje tordillo, y el percherón postier fue utilizado para el transporte de personas como un tiro liviano. El tiro argentino es el equivalente al silla argentino, pero con una raza pesada, es decir, que se utilizó el percherón con yeguas base para obtener este tipo de raza, que también está bajo el control de la Asociación Argentina de Fomento Equino. Acá tenemos algunas características que ya hemos hablado sobre las razas pesadas. Otras razas, como ejemplo, pueden ser también el Clydesdale. Y ahora pasamos a los ponis. El pony Shetland, el pony Welsh,
y el Falabella, que en realidad es un caballo en miniatura. Los ponis son utilizados fundamentalmente para la práctica de deportes ecuestres en niños y sus características morfológicas son de ser animales obviamente helipométricos, braquimorfos, de perfiles pueden ser rectos a cóncavos. Y un dato muy importante que si bien no tiene que ver con la conformación de la raza, sí tienen que ver con su fisiología y su fisiopatología. Estos animales, ustedes observarán por sus denominaciones, Shetland, Welsh, o sea, galés, son animales que se han desarrollado, razas que se han desarrollado en climas hostiles, con poca alimentación y de poca calidad, perfectamente adaptados al trabajo al que estaban destinados, que eran trabajos muy duros, carros mineros, porque podían entrar fácilmente en las minas o arrastre de redes de pesca. Hoy, traídos a nuestro país, estas razas y puestas en un ambiente de alimentación que aún en una pastura natural es rico en nutrientes para estas razas, genera problemas, ya que desarrollan obesidad, síndromes metabólicos y generalmente terminan con un cuadro de laminitis y posterior infosura. En el caso de los Falabella, por supuesto que es solamente un caballo mascota y no tiene ninguna otra utilización.